Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a este su podcast, me anda trabando, a su podcast favorito, La Cacerola. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en todas las redes sociales como La Cacerola Podcast. Y el día de hoy, como ya es costumbre, con unos invitadazos, el día de hoy vamos a meternos a esos temas polémicos que siempre le andamos haciendo aquí un poquito a la mamada, pero para hablar bien, digo, porque no nada más es hablar puras mamadas, sino también hablar más interesantes. Y para este episodio, como podrán ver, tengo un invitadazo, él con una trayectoria bastante interesante. Por ejemplo, él es egresado del ITAM, es licenciado, es abogado, egresado del ITAM, tiene 10 años de experiencia trabajando en el Poder Judicial, es secretario de un juzgado federal, asesor externo en el Senado y bueno, sin más preámbulo, Hugo Ruelas. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido a La Cacerola. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Sí, déjenme les presumo que estamos aquí en tierras de la quesadilla sin queso. Chilangas. Nos vinimos para acá y pues aquí estamos echándole ganitas en el podcast. Entonces pues dije, vamos a concretar una entrevista con mi buen amigo Hugo Ruelas, que digo, sobra decirlo, algunos que nos conocen saben que es un buen amigo, nos conocemos hace un tiempito, pero realmente es una excelente persona, una persona muy preparada, una persona que le sabe justo a lo que hace, y por eso quería entrevistar. Por eso queríamos echar el cotorreo aquí en la cacerola. Yo también quería que me entrevistaras. Era o sea, ahí las energías se conjugaron. Pero, ¿cómo estás, Hugo? Platícame, ¿qué andas haciendo ahorita? ¿Cómo te va en tu vida? A ver, platícanos, ¿qué pasa con Hugo Ruelas? Pues, lo más cercano es que me acabo de ir a trabajar a León. En un juzgado federal ahí en León. Ahora, por la facilidad de las herramientas de la justicia federal, puedo hacer home office aquí. Entonces ha estado padre porque estos meses de la pandemia me han permitido desarrollar mi chamba desde aquí. Ha estado bastante gusto. Ya el próximo año veremos qué pasa y qué movimientos ya que pasa este bicho, pasarán. Sí, exacto. Pero muy padre, descubriendo aparte que en efecto, por ejemplo, lo que es la impartición de justicia a nivel federal al menos, teníamos ya esas herramientas y no las utilizamos. Entonces nos obligó a utilizarlas y ha funcionado, y bueno, por al menos en el órgano donde estoy ha salido la chamba y ha salido bien. Entonces eso ha sido una de las partes padres. Y creo que varias áreas de la burocracia, incluso en la administración federales y estatales, también se han dado cuenta un poquito de que el home office sí se puede hacer. Sí. Te ahorra mucha lana. O sea, las cosas salen, finalmente las cosas salen y no necesitas tenerlos a todos ahí. Y la gente sale. Y la gente que no salga a su chamba, pues bueno, pues tienes ¿Tú crees que sea como un parteaguas en el sentido, en las secretarías, en los órganos centralizados, descentralizados, etcétera, que digan, a ver, ya nos dimos cuenta que, o sea, porque hay empresas, hay órganos, hay instituciones que estuvieron trabajando, no sé, con el 10, 15% de su plantilla, 20% de su plantilla y la chamba salió? O sea, ¿tú crees que sí sea un parteaguas que el día de mañana digan, híjole, pues no necesitamos tanto? ¿O? Yo creo que sí, es mucho cambio de una cultura burocrática, también con mucha perspectiva económica al respecto, porque es un gran ahorro en muchas cuestiones, hasta la luz. Sí, claro. Es un ahorro para el trabajador, en el transporte, muchas cuestiones. Ya más allá, después de que pase todo esto y estas cuestiones de que es difícil para las personas estar en su casa con los niños, muchas cuestiones, pero por ejemplo sí podrían implementar mecanismos tipo corporativos de que por ejemplo les permiten un día a la semana hacer home office. Hay muchas chambas que se puede, hay otras que no, hay muchos servicios del Estado que no te permiten eso, que sí tienes que estar presencialmente haciendo muchas cuestiones, pero creo que sí descubrimos que mucho grueso de la chamba la podemos hacer y la pueden hacer bien las personas desde casa, y que si tienes el incentivo y suficiente, un buen equipo, elegiste bien a las personas, no es tiempo muerto. O sea, incluso creo que trabajamos más productivo. Creo que trabajamos más, o sea, ajá, sí. Trabajas más a gusto. Mi novia creo que trabaja más aquí en casa, que está pegada a la computadora, que cuando llego a la oficina. Entonces, creo que sí nos hemos dado cuenta un poquito de eso. Es una muy buena ventana de oportunidad para muchas cuestiones. A ver si la podemos aprovechar. Y ojalá la puedan aprovechar y explotar de manera correcta las instituciones privadas, públicas, etcétera, porque hoy todo el mundo conocemos el término home office, ¿no? O sea, pero pre-pandemia era
Yo tengo, por ejemplo, varios amigos que trabajan en la iniciativa privada y así que, hoy me toca home office. Y yo así, güey, qué chingón, porque hay muchas empresas que no manejan esa modalidad, pero finalmente son como estos incentivos, o no incentivos, sino es una metodología de trabajo que te hace a ti también estar más cómodo, ¿no? Tú te acomodas tus tiempos, sabes que tienes una responsabilidad de que si, no sé, el martes o el viernes te toca trabajar desde casa, pues lo vas a sacar, y a veces trabajas hasta más a gusto. O sea, no quiero decir que con más ganas o menos ganas, no lo sé, eso ya les tocará a ustedes, pero siento yo que sí se trabaja más a gusto. Claro, si te encierran 7 meses en tu casa para trabajar los 7 meses adentro de tu casa y sin salir, pues, quizás sea un poco complejo. Es que es medirlo por resultados. O sea, finalmente tú tienes que entregar esta chamba en tal día o a tal hora. Tú sabrás cuándo le haces. O sea, es lo mismo ir a desperdiciar 3 horas a la oficina y no hacer lo que tienes que hacer, o ir 2 horas a hacer lo que tienes que hacer y poder irte. A veces es más el tiempo que gastas hasta en el tráfico. Aquí en Ciudad de México, yo creo que los promedios normales, así bajito, una persona de ida y vuelta, te echas 1 hora y media. O sea, 40 de ida, 40 de regreso, y eso es bajito. Sí, o sea, es con tráfico fluido. Así es como las personas como con suerte. O sea, muchas personas sí se echan una hora de ida, 1 hora de regreso. Hay casos extremos también que es lo doble de eso, yo creo. Pero estos son 2 horas perdidas de tiempo, de calidad de vida, que ahora pueden estar aprovechando perfectamente. Y otra cosa, claro. Los abogados, por ejemplo, ahora en los poderes judiciales dicen, no manches, ¿cómo no puedo hacer mi chamba fuera de casa? Porque necesito firmar, o sea, la firma física, ¿no? Pues tenemos ya las firmas digitales, todos los documentos tienen su evidencia criptográfica de mi firma digital y la del juez, por ejemplo, y sale el trabajo perfectamente desde casa. Sí hay personas que están trabajando en el juzgado físicamente integrando los expedientes, pero el 70% de la planilla estamos trabajando fuera y funciona. Entonces yo creo que y también en las áreas administrativas pues hay mucha chamba meramente de pura oficina, o sea, algunas contabilidades, muchas cuestiones que sí pueden hacer muchas. No, y finalmente fue un parteaguas, y no nada más aquí en México, ni en la Ciudad de México, ni como país, pues. Me refiero a que fue un parteaguas porque fue algo que le sucedió a todo el mundo. O sea, literalmente es un contexto en el que estamos atravesando el mundo entero. Y en todas las vertientes que tú me digas, laborales, sociales, académicas, intelectuales, no lo sé, se tuvieron que crear estos mecanismos o estas herramientas para hacer que las cosas funcionaran. Que aquí es donde inclusive ya entramos ahora sí en lo jocoso. Por ejemplo, el próximo año, 2021, que ya estamos a 2 patadas del 2021, o sea, ya casi se acaba noviembre, probablemente para cuando salga este podcast ya vamos a estar finales de noviembre, principios de diciembre, pero ya entramos al 21 y entramos en un proceso electoral en la gran mayoría del país, más bien en la mayoría de los estados del país. Unos inclusive tuvieron su proceso este año, pero en todo el país sí se lleva el proceso mediante la elección para diputados federales, senadores, en muchos estados para gobernadores, y evidentemente se renueva ayuntamientos, diputaciones locales. O sea, va a ser una jornada electoral bastante amplia y muy, muy gruesa. Inclusive dicen que se pronostica, se proyecta que sea la jornada electoral más pesada de la historia de México, por toda la coyuntura que está sucediendo en estos momentos. A posteriori de la pandemia y con a posteriori de la pandemia y con un proceso electoral tan complejo como ¿tú cómo ves el panorama dentro de tu experiencia, también de tu perspectiva en tu trabajo y en tu experiencia como en los juzgados, etcétera? ¿Tú qué panorama planteas o cuál sería tu visión para el 2021 con este contexto y esta coyuntura que estamos atravesando? Híjoles, creo que de entrada yo creo que el hacer campaña, los actores políticos del color que tú gustes y mandes van a tener que crear una estrategia bastante sólida, no presencial. Tienen que desarrollar, sí, un poquito más sus herramientas de medios digitales. No sabemos realmente cuándo vaya a acabar la cuestión de la pandemia, si no llegue incluso con la aplicación de la vacuna, que imaginemos que la aplicación masiva o llegue a ser a principios de enero, principios de febrero,
nos va a dar como que por ahí más o menos de marzo, mayo se termine más o menos las restricciones y con un buen panorama. Por ejemplo, hoy salió la noticia de una de las vacunas que ya tuvo muy buenos resultados. Entonces, bueno, haciendo mediciones del requerimiento de vacunas que en México, 100 millones, 110 millones de personas, no sé cuánto, no sé cuál va a ser el espectro que necesitan vacunarse y todo eso, pues bueno, como ciudadano promedio, pues calculo que van a tardar un poquito en hacerse esos recursos y aplicarlos. Entonces, ciertamente puede ser que las campañas les llegue a tocar esta ola de estar en casa, entonces tenemos que reinventarlas un poco, tenemos que aprovechar bien las redes sociales. Ahora, a mí me gustaría que aprovecharan las redes sociales para debatir y para dar discursos y posicionamientos. No para quemarse entre ellos, ¿no? Que luego o para sacarse fotos. Ajá. Porque, mira, ahorita hasta el director de área de gobierno municipal trae a su fotógrafo para su Instagram. Traen 7 monos de comunicación social atrás de ellos tomándoles fotos en todos lados. Sí, y todos los días publicaciones, y tengo alguien que te está tomando la foto de una acción social. Hay que hacerlo con moderación, hay que tener como también cierta responsabilidad al respecto y realmente aprovechar esos espacios para algo relevante. Que siento yo, no sé, digo, en un punto de vista muy personal, y creo que hablo por muchos de ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, que estamos hasta la madre justamente de que las campañas se conviertan, más que en una campaña política, se conviertan en un ring de pelea, ¿no? Porque es sacarle los trapitos sucios y luego es contestarle, nada, tú eres más mamón, tú eres más corrupto, tú eres más tonto, tú no sabes. Y justo lo que decías, y sus propuestas. Y a veces ya ni eso. Mira, en Zacatecas tenemos una cultura política, una sociedad política muy reservada, muy cuidadosa de las formas, pero en extremo, en el sentido de que a veces ya ni siquiera se atacan porque quedó mal con alguien y ya no puedes evidenciar la ineptitud, la negligencia, la falta de preparación de alguien, porque también tienes que cuidarte todo lo que te van a decir o a quién le pegas, todo eso. Entonces hace falta también valentía y preparación para hacer este tipo de campañas, posicionamientos relevantes. O sea, ¿qué me importa decir el feliz día de la Navidad o feliz día del médico? Cosas a mí... O sea, mensajes pues que te venden pura paja, ¿no? O meras obviedades como la de... Bueno, a mí me parece una obviedad que el machismo debe desaparecer y todas las partes negativas de este machismo. Entonces, desperdiciar tu espacio público para decir tenemos que combatir el machismo, a veces es como, oye, es que hay realmente como cosas serias. Buena hora cuando al vecino se le ocurrió poner clavos en todos lados. No sé si se alcanza a escuchar en el micro, pero no, pues está bien, vecino, digo, es día festivo. Pero ya estoy en una barra, entonces me se están vengando ahora. Entonces creo que hace falta un poquito de preparación y valentía para hacer esos tipos de campaña que están en redes. Ahora, tenemos que tener ciertos, por ejemplo, en Zacatecas no son las mismas condiciones que Zapopan. Digo, por ejemplo, las condiciones que tuvo un candidato ciudadano, como fue Kumamoto, y poder desarrollar sin mucho presupuesto una campaña en redes digitales, pues no son las mismas que un candidato de Pinos, de Loreto, de Sombrerete, de Jerez. La cobertura, el tipo de lector que tienes para esa recepción, es un poco más complicado, porque no sé, el candidato zacatecano todavía está un poquito más propenso a la antigua campaña, la de las mantas, las bardas, el ir a saludar mano con mano. Que luego ya el ciudadano piensa, bueno, el grueso pues de la gente piensa que suceden muchísimas cosas más también, pero aterrizado a una campaña, un proceso político, luego la ciudadanía piensa que el candidato que más suena y que más vista tiene es el mejor, y eso es totalmente falso. O sea, porque también se parte desde un piso, siento yo que desde un piso, vaya, más bien, no se parte de un piso parejo, porque pues hay candidaturas independientes que pueden ser muy buenas propuestas, yo no digo que no, va a haber gente muy preparada. Hay gente que también neta nomás son cada mamada que se quieren subir, según ellos, a querer ser gobernadores, como ciertos personajes que han sucedido, que los conocemos todos, pero
no se parte de un piso parejo porque puede haber muy buenas propuestas, ya sea un independiente, un partido del color que tú quieras, pero en tema presupuestal, en tema de alcance, en tema de conocimiento, de reconocimiento, de experiencia, ahí es cuando la gente se pierde un poquito y terminan votando cosas que a lo mejor no eran lo que se necesitaba. Deja tú lo que querías, sino lo que se necesitaba, porque luego a veces nos toca escoger dentro de lo peor, el menos peor. Porque nosotros no escogemos a los candidatos nos los ponen. Entonces terminamos escogiendo la imposición de ellos al mejor del cúmulo de candidatos para lo que tú quieras. Vaya, yo no quiero decir el menos peor, pero muchas veces sí termina siendo eso. Creo que es una corresponsabilidad tanto de los mismos actores políticos como de los ciudadanos. Los ciudadanos tampoco no participan demasiado. No, entonces sí, eso también hay que decirlo. Hay muchos ciudadanos que se califican como apartidistas, que critican todo, que todo lo hacen mal los políticos, pero ellos no aportan y no se meten. Luego, ok, tú sabes hacerlo mejor, pues tú participa, tú hazlo. Oye, es que este candidato no me gustó, pues no, es que no te di participar en el proceso interno para depurar esa lista de candidatos. Los candidatos, a su vez también los partidos políticos, no tienen esta responsabilidad social de elegir los mejores perfiles profesionales y académicos para esos puestos. Son concursos de popularidad y eso demerita mucho el servicio público de fondo. Hacen encuestas y no solamente miden muchas cuestiones como tu experiencia, tu trabajo, tu trayectoria, sino es quién está sonando más en el momento, quién más o menos tiene una muy buena cara o no tan quemada. ¿Quién está haciendo más ruido? Y es como de, no, y en este tema de la democracia representativa y democracia participativa, yo sí celebro y aplaudo que ya la gente, y a cuentagotas, porque es una realidad que el ciudadano no se involucra mucho en los temas políticos, del servicio público, etcétera, porque parecieran como de hueva, o muy complejos, muy burocratizados. Entonces, a veces tendemos como a alejarnos un poquito, pero cuando te vas haciendo más inmerso y cuando quieres ejercer esa democracia participativa de tú exigirle sí a tu legislador, a tu diputado, a tu senador, en el mejor de los casos cuando sabes quién es, porque hay gente que no sabe ni quién es su diputado, quién es su legislador federal, a veces ni el local, es más, a veces no saben ni quién es su propio gobernador. Entonces, pues está cabrón que tú puedas hacerte inmerso en una política o en una democracia participativa cuando no sabes quién te está representando. Pero sí surgen ya estas asociaciones civiles o tú como un ciudadano de a pie que puedes levantar la mano, ya sea, no levantar la mano, quizá levantar la voz, ya sea en redes sociales o ir hasta la misma Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a estas oficinas luego que tienen de gestión social, etcétera, que porque se me hace también una mamada, pero... O ejercer todos los mecanismos institucionales que tienes al alcance para accionar al Estado, o sea, a tu diputado, a tu senador, a una administración, todo eso. El grueso de las personas no lo conocen, no saben cómo es y por eso se decepcionan mucho, no quieren participar, pero pues son cambios que duran décadas, no son cambios de 3, 4 años para que digas que yo participé y no lo cambié, ya me aburrí, ya me cansé. O sea, son cambios generacionales. Cuando una sociedad está muy muy disciplinada, tienes una gran estructura, un buen líder, te puede llegar a tardar entre 20 y 30 años. Hay sociedades y países que lo hemos visto que en un corto relativamente pequeño de tiempo han dado grandes saltos. China, Vietnam, Corea del Sur. Pero con un seguimiento puntual hacia las políticas públicas que ellos desarrollan. Y con una claridad de visión de 20, 30 años de darle seguimiento. Aquí no, aquí tenemos toda esta mediocridad del ver qué va a pasar dentro de los tres años que siguen y me voy a preocupar yo candidato de los próximos 3 años, a ver qué me va a tocar y todo eso. Entonces no te permite desarrollar un trabajo de largo plazo. No sé, un candidato a presidente municipal quiere cambiar su municipio en 3 años. Le digo, no, a ver, espérate, o sea, el trabajo y los servicios de un municipio, dedícate a una área 3 años y a veces no te va a alcanzar el tiempo para que tú quieras que en 3 años tu municipio despegue. Y mucho más cuando se tienen... Porque también hay que decirlo, cuando se tienen representantes, llámese desde un alcalde, los regidores, etcétera, cuando son personas que no están preparadas, y a ver, yo no quiero decir que no estén preparadas en el sentido que no puedan hacerlo,
sino que no tienen la experiencia de esa gestión pública, de ese trabajo en la función pública que se debe de hacer. Entonces, digamos que en una alcaldía, en este trienio, la curva de aprendizaje tiene que ir conforme va pasando el tiempo. Entonces, digamos que en un año, ok, ya aprendiste cómo se pueden hacer las cosas, ya no te cuentan, empieza a trabajar. El segundo año, apenas vas echando a andar los proyectos, las políticas públicas que tú generaste, y el tercer año ya vas para abajo porque tienes que preparar la entrega, etcétera. Llegan los nuevos y es la misma. Entonces no se le da un seguimiento a las políticas. Y ojo, yo no estoy diciendo que haya un gobierno de transición, o sea, pueden ser hasta los mismos, pero siempre pasa que, o sea, sucede, para aterrizarlo, por ejemplo, en un ejemplo, valga la redundancia, un poquito más mundano, yo lo veo como los equipos de fútbol, cuando cambian al entrenador técnico cada que se les da su maldita gana. Pero no y por ejemplo, exacto, pero hemos visto que, por ejemplo, cuando se les da la oportunidad a los directores técnicos de tener un trabajo a mayor, pues sí, no a corto plazo, sino a largo plazo, los resultados eventualmente se van a ir viendo, porque es ir trabajando y darle un seguimiento que evidentemente requiere de trabajo, de esfuerzo, de tiempo para irlo tejiendo y construyendo. Y es lo que nos falta mucho, o sea, aterrizó al fútbol, así se plantea de esa manera porque funciona y lo hemos visto que funciona, pero aterrizado en la política no. Porque estos gobiernos, que insisto, no necesariamente tienen que ser de transición, llegan y cada uno quiere hacer lo que se les da su maldita gana y no le dan seguimiento a nada. Y es que a veces ni siquiera dentro de los mismos partidos tienen esos proyectos de equipo y de proyecto, o sea, vale la redundancia, es un equipo de un cuadro de personas que va a tomar las riendas de una administración durante los próximos 10 o 15 años para crear la infraestructura, el desarrollo, que evidentemente va a haber transiciones ahí de las cabezas del presidente municipal, las direcciones, todo eso, pero es un mismo proyecto y puedes ubicarlo como por partido político, pero incluso dentro del mismo partido político todos tienen sus mismos diferentes proyectos, diferentes ideas, salen distintos cuadros, hay diferentes ideologías. Mira, si hablamos de forma realista en México, no hay un solo partido totalmente de izquierda y totalmente de derecha. No. O sea, son nada más tintes electorales que se han puesto a lo largo de esta historia moderna mexicana, pero ni el PRD, ni Morena, ni el PT son totalmente de izquierda, ni el PRI, ni el PAN son de derecha o ultraderecha. Todos participan de ambas políticas, de izquierda y de derecha, y hay muy poquitas, por ejemplo, según yo, que podrías tachar de políticas de derecha o ser conservador. Son 4 o 5 temas, cuando los temas de la administración pública son miles. Entonces, tampoco te puedes encasillar en este sentido, decir, yo soy conservador o liberal. No es así. Y se dejan llevar tanto por la agenda, o sea, se ha prostituido justamente, como tú lo dices, o sea, ni los que antes pensamos que eran de izquierda son de izquierda, ni los que se dicen ser de derecha son de derecha tampoco, porque se han prostituido tanto de esa manera que dices, güey, o sea, tu identidad política, deja tú de tus estatutos que tienen ahí arrumbados en un pinche baúl, pero tu identidad política, tu esencia política se ha desvirtuado y se ha prostituido tanto por este pinche chapulineo entre unos y otros que, a ver, y sin raspar muebles, pero lo hemos visto en todos y cada uno de los colores que tenemos representados en partidos políticos. Es de, nada más, o sea, un día estás acá y el día siguiente te vas para acá, pero sigues trayendo o sea, si eras de izquierda y te fuiste a la derecha, sigues trayendo los mismos pedos de izquierda, de derecha, pero luego muy poca integridad. Quieres ahí hacer un licuado de cosas para caer bien y para decir que no, sí, yo me sumo al proyecto, a huevo, y me pongo la camisa. Es de que, cabrón, ayer te vi con los azules y ahorita estás con los morados, y luego mañana te vieron con los amarillos, pero ahorita estás haciendo campaña con los rojos. Es de... Y criticando y defendiendo una bandera, y al día siguiente con la cola entre las patas, estando dentro de ese equipo que criticaste. Mira, ¿cuáles son las 3, 4 políticas públicas que puedes decir es de derecha conservador? Son muy poquitas, no sé, el aborto. Ya. Temas de homosexuales. Legalización de matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues, cuestiones del clérigo. Algo por cuestiones como el uso lúdico de ciertas sustancias, ¿no? La marihuana, cosas así. Y ya. Y entonces, esos 3, 4 temas te vas a encasillar a todo un partido político. Pues no es cierto, porque dentro de ese mismo partido político hay 1000 corrientes a favor y en contra de esos temas.
No todos los panistas están a favor del aborto, Uh-huh. O sea, no todos los priistas están también a favor o en contra del aborto. Igual hay muchas personas de izquierda que están en contra del aborto. Sí, porque son muchísimas vertientes y matices distintos y muy subjetivos. Fuera de eso, en lo que son las políticas socioeconómicas, pues todos los partidos políticos que han gobernado a nivel federal, estatal y municipal, sea PRI, PAN, PRD, Morena, lo que sea, han tenido políticas económicas para ambos sentidos. Sí que benefician al capital, uh-huh, pero también de política social. Vamos protegiendo al pobre, vamos dándole ese piso parejo al pobre para que también él eventualmente pueda participar y todo eso. Todos lo han hecho incluso pues, el diseño institucional macro de México, constitucional también, está diseñado para eso. Entonces no te puedes decir, yo soy más de izquierda que tú. O sea, uh-huh, creo que todos los partidos políticos han tenido sus desarrollos de programas sociales amplios, sí, y luego los han pervertido en esta cuestión electoral. Pero ¿qué puedes decir tú que es ultraderecha, muy conservador? ¿En qué sentido? O sea, que ojo, luego mucha gente, o sea, o la ciudadanía y la sociedad no tienen más bien claridad de lo que es ser un partido de izquierda y un partido de derecha, o un partido centro izquierda o centro derecha, por la ideología que esto representa. O sea, porque se ha burocratizado tanto también el tema político, el tema de la administración pública, y se ha hecho tan complejo en muchísimos aspectos que la gente nos da hueva después, como que, ay cabrón, ¿y para dónde? Porque... que son diferentes. Ajá, pero sucede que muchas veces el desconocimiento, o sea, yo no creo que hagamos o que cometamos errores por tontos. O sea, yo siento más que los cometemos por ignorantes, en el sentido de que no conocemos ciertas cosas, ignoramos ciertas cosas y no tenemos las herramientas necesarias para tomar una decisión informada, sobre todo. Pero también es un vínculo y es un nexo causal directamente con que no estoy muy bien informado, porque ni siquiera ellos mismos me plantean bien sus propuestas, me plantean bien... ¿Sabes? Es como, prefiero pasarme peleando con el X o Y candidato que es digamos, mi contraparte en ese momento, a yo plantear buenas propuestas y que la gente diga, mira, este güey en vez de estarse peleando tiene buenas propuestas. Entonces sí es bien bilateral ese pedo y está... Nosotros también como ciudadanos, delicados. También tenemos una responsabilidad en eso, también tenemos que participar, exigir. Totalmente. Realmente vamos a los mítines y vamos a escuchar, nunca paramos y, o sea, preguntas si oye, señor diputado, y, o sea, sí, usted me promete 1 kilo de ayuda o 3 bultos de cemento, pero ¿y usted qué facultades tiene para eso? ¿O esa es su chamba? O sea, no preguntamos, somos unos ciudadanos muy pasivos, ¿sí? Incluso esperamos a que los candidatos vengan y nos den información, se alleguen a nosotros y nos vengan a pedir el voto, cuando nosotros también tenemos la responsabilidad de buscar esa información. Totalmente, claro. Porque ahorita también tenemos las herramientas de buscar, y, o sea, oye, a ver, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuál es su currículum vitae? No, ahorita estamos a 2 clics de saber lo que quieras. ¿Cuáles son? O sea, hay cierto segmento de la población que sí tiene al alcance esas herramientas y que no las utiliza. O sea, tan fácil como googlear el CV de cada uno de los candidatos y cuáles son los candidatos o las opciones que yo voy a tener. Y sabes que inclusive muchísimas herramientas que plantean hoy en día en redes sociales, y por ejemplo, regresando un poquito a lo que comentábamos hace rato, para el 2021 todos los candidatos de todos los colores, de donde el estado que tú me digas, van a tener que plantear una muy buena estrategia en redes sociales, porque finalmente pues es lo que hay ahorita, ¿no? Y ya la misma ley no les permite hacer tanto desmadre en la calle, sobre todo si hay pandemia, si seguimos con este tema de COVID. Pero, ¿qué sucede? O sea, nosotros tenemos que encontrar la manera también de fiscalizar eso. ¿Por qué? Y las mismas herramientas, por ejemplo, Facebook, si tú eres un candidato o un actor político, Facebook ya tiene que transparentar y está obligado a decir, por ejemplo, cuánto se está gastando un político en publicidad en redes sociales. Cuántas publicaciones tiene, cuánta lana le está metiendo al mes, porque es recurso público. Entonces ellos están obligados a transparentar lo que un servidor público se está gastando en sus redes sociales por lo mismo. Entonces, realmente ahorita, y perdón que yo lo ponga de esta manera, pero el que no está informado, pues es porque no quiere. Yo no quiero decir que es por tonto, pero es porque finalmente no quiere, porque efectivamente estamos a 2 clics de saber lo que quieras. Pero ojo, mucho cuidado, porque también de qué fuente estás sacando la información. Entonces hay que tener una responsabilidad como medianamente objetiva de no solamente allegarte los medios que te favorecen en tu opinión pública. Si yo soy tuitero y estoy en contra de determinado partido político,
toda la información que me va a llegar al respecto, mis vínculos, las columnas que leo, si acaso leen columnas, todo eso, pues tiene un cierto sesgo. Entonces también tenemos que tener una responsabilidad de tener una información campechana, de diferentes puntos de vista, por más que existan las agencias de noticias y que evidentemente hay una cierta línea editorial. No, y justo eso, o sea, pero pues si te llegas de 5 o 6 fuentes, pues bueno, tú ya vas construyendo tu propia opinión al respecto. Exactamente. Entonces, sí hay muchas fuentes y es también responsabilidad de uno. Eso es lo bueno, o sea, muchas veces, y hoy, y lo hemos hablado aquí en estos micrófonos, y creo que ustedes se han dado cuenta, y hay documentales, hoy en día hay infinidad de documentales al respecto, el tema justo de redes sociales y los algoritmos, o sea, yo siempre se los he dicho, se los recomiendan en ese tipo de documentales, el decir, si yo voy a buscar algún artículo o cierta información, también intentar buscar la contraparte, porque si yo nada más busco una cosa, el mismo algoritmo nada más me va a estar mandando eso y no me voy a dar cuenta de lo que está pasando de la contraparte. Entonces, no te veas nada más con un periódico, con una línea editorial, busca otras líneas editoriales, aunque no sea lo que tú piensas, aunque no sea lo que aunque no estés de acuerdo, pero ten las herramientas y ten el contexto de lo que está pasando dentro de los dos lados de la cancha para que justo tú te generes tu opinión. Hay analistas políticos que han tratado de ser lo más objetivos posibles, pero bueno, de alguna u otra forma siempre llegan a revelar un cierto sesgo o una cierta animadversión para un cierto actor político o partido político. Pero si tú te enriqueces de varios puntos de vista en ese sentido, varios columnistas, de varios analistas, pues bueno, tú también ya te vas creando tu propio criterio y sabes qué les compras, qué no, cuál es una buena opinión, cuál es una opinión sesgada y cuál no. Evidentemente, si solo lees el Reforma o el Financiero, pues te excluyes un poco de todo lo que es La Jornada o otro tipo de líneas editoriales que también ya ahorita han campechaneado mucho las direcciones y sí, el contenido ya es como más diverso. Proceso, Vértigo, o sea, muchas cuestiones. Pero es eso, es enriquecerte y también tener un panorama estatal, sí, en tu círculo, pero también tu panorama nacional, incluso en internacional, saber cómo qué le puede llegar a pegar de eso que está pasando en Europa, México, y no me importa. Es como que nada, no vale madre si ganó Trump. Cultura ciudadana, finalmente, que también es una responsabilidad para informar mejor tu voto. Finalmente, el primer punto de partida de un ciudadano, o lo que medianamente tiene obligación y derecho a su vez de participar, es la votación. A partir de que vota, hay otros mecanismos ya como de participación más directa en las cuestiones sociales, y la última instancia, pues ya el servicio público o un puesto de elección popular, pero pues todo va contando, o sea, sí, claro. Evidentemente no todos pueden ser presidentes municipales, no todos pueden ser gobernadores, tienes que tener otros mecanismos de participación, pero si la única que te permite ahorita es tu voto, pues que esté bien informado, bien decidido. Oye, Hugo, y hablando de votos y participaciones y personas electas, ¿tú qué opinas o qué lectura te merece la reciente elección ganada y presidente virtual electo en Estados Unidos de Joe Biden versus Donald Trump? ¿Qué opinión te merece que Joe Biden ya es el nuevo presidente electo de Estados Unidos y que Donald Trump aún no sale a reconocerlo y que está emberrinchado en su creo que tiene... Iba a decir en su cuarto, pero no está en la Casa Blanca, el cabrón todavía. Mira, si te pusieras en una posición muy puritana, podrías decir, en efecto, todos los países del mundo podrían llegar a tener ciertos mecanismos que podrían vulnerarse para decir que hubo fraude o no. ¿Tú crees que hubo fraude? Y en este sentido, pronunciarte anticipadamente acerca de esta elección. Yo no creo, bueno, de la información que vierten la mayoría de los medios, incluso los medios, por ejemplo, que apoyan en el área republicana o el establishment estadounidense, pues ninguno ha salido realmente a demostrar o con fuerza suficiente para hacer asequible esa teoría. El único que lo respalda es Donald Trump y ni siquiera a veces su equipo. Okay. En ese sentido, yo me parecería, y el conocimiento
general que pueda llegar a tener acerca del proceso electoral en las instituciones estadounidenses, que no tienen los mismos problemas institucionales de conteos electorales fraudulentos que pudieran haber tenido otros países latinoamericanos en el pasado. Pero también tiene un sistema bastante complejo, y justo esta elección en Estados Unidos se hizo complejo, o lo hizo complejo el COVID por el tema de los votos por correo, etcétera, que de hecho fue lo que le dio la vuelta. Finalmente es una lectura hasta cierto punto muy, muy, muy sencilla. ¿Quién es la mayoría de las personas que votaron por correo? Pues las personas pues con una educación medianamente alta, que no se quieran contagiar y lo mandaron por correo, entonces por eso llegó después. Evidentemente no era el redneck que quería ir a votar y que le valía madre utilizar un tapaboca y votar, que es el tipo de votante de Trump, por eso sus votos llegaron más temprano. Ahora, ya en un posicionamiento de ciudadano global, de pues a ti que te interese la elección estadounidense, pues es que creo que es relevante que actores políticos van tomando control de cada uno de los países, porque todo nos pega, y claro que nos pega de forma más o menos favorable un candidato u otro. Evidentemente Trump no es un candidato afines a mis ideologías, a una línea política de la cual yo siga. Pero es que mira, Donald Trump, y lo decía, hace poco estaba escuchando justamente un podcast con Roberto Martínez y comentaban de esto, o sea, y yo concuerdo con él. O sea, Donald Trump per se es un personaje, o sea, per se. Donald Trump es y ha sido un empresario polemiquísimo durante toda su vida y toda su carrera como empresario. Y cuando llega presidente, o sea, aquí se parte en dos vertientes, porque cuando los políticos aspiran a tener un mejor puesto político, pues vas a lo mejor desde, no sé, digamos que arrancaste repartiendo volantes en el semáforo, luego fuiste, no sé, regidor, luego diputado, luego presidente municipal, luego gobernador, y aspiras, no sé, a ser presidente de la república. Pero para un político, o para muchos, quizá, el llegar a ser presidente de la república es como que lo más alto que vas a llegar a un puesto político, y no hay más, cabrón. O sea, no es como que vas a ser presidente del continente, pues no. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando se termina esta postura de yo ya fui presidente, el poder cega, y el poder te da más poder y te da más ambición, entonces quieres perpetuarte de alguna manera en el poder, por eso pues buscan una reelección o buscan hacer X o Y. Donald Trump per se, pues de entrada es multimillonario el vato. Entonces, ser presidente de la república es como un plus para él, porque si él deja de ser presidente, pues él se va a manejar sus empresas que tiene todo el mundo y Pero ¿qué sucede? O sea, Donald Trump durante toda su vida ha sido esta persona como que muy radical en sus declaraciones, en su manera de trabajar, en su manera de actuar. ¿No es lo correcto? No. Pero el mensaje que él siempre ha querido mandar ha sido bastante efectivo. Insisto, no es la manera correcta de mandar un mensaje el decir que todos los mexicanos son violadores y son delincuentes y que van a Estados Unidos a robar el empleo, la chingada. La manera en que él dice el mensaje quizá no sea la correcta, pero el mensaje es efectivo y llega. Es como, no sé, Jair Bolsonaro, que hace poco también en Brasil, un país con los índices de contagio de COVID más altos del mundo, sale a decir, en un gobierno de derecha totalmente, sale a decir, a ver, nosotros necesitamos ponernos las pilas, y así lo dijo de textual, necesitamos ponernos las pilas y dejar de ser un país de maricones. Y fue como que cabrón, o sea, no es políticamente correcto decir eso porque te metes en cuestiones de homofobia, cuestiones, ¿sabes? En ese vínculo que haces con tus palabras. No es la manera correcta de dar un mensaje, pero es efectivo. O sea, el mensaje llega y es efectivo. Pero este tipo de personajes que son bastante polémicos, que son bastante radicales, que tienen unas ideas que yo las considero, que más bien yo no considero inclusive que sean arcaicas. Yo considero que es más bien todo lo contrario. Ojo, yo no los estoy defendiendo y está mal lo que están haciendo. Pero honestamente la manera, o sea, no es el qué, sino el cómo. El qué estoy diciendo, sino cómo lo digo. Y es una manera como más efectiva de hacer llegar tu mensaje, aunque a muchos no les parezca. Pero de qué es efectivo, es efectivo. Ahora, podrás tener a la misma persona con las mismas acciones, pero sí, en efecto, con diferentes formas de decirlo y de hacerlo. Pero no me parece loable, que por ejemplo, no sé, que económicamente le ha ido muy bien a Estados Unidos con Donald Trump. Pero también la parte humana creo que es importante, la política social que llegan a tener, que sí es racista, sí es misógino. Sí, entonces, totalmente. Entonces también esa parte aspiracional de los arquetipos de los políticos que deseamos, también tenemos que ir depurándolos. Entonces,
en efecto, Biden tampoco, no sé, desde mi punto de vista, no era el mejor candidato demócrata que pudo haber salido, no sé, en comparación, por ejemplo, con el posicionamiento de izquierda muy liberal de Bernie Sanders, necesitas un punto medio, o sea, entre sí una política de izquierda, pero atractiva también para el establishment y los empresarios y la economía, y que fue lo que hizo Biden. Ahora, pudo haber habido fraude incluso en las instituciones norteamericanas, pues claro que sí. De hecho, pues fue precisamente todo el objeto de la investigación que le hicieron a Trump por la intervención de Rusia. Que siempre está la posibilidad, pero ya de que te agarres de eso. A lo mejor no hubo un fraude tal cual en la boleta, sino una intervención excesiva en los sistemas informáticos estadounidenses para sesgar mucho la información y el voto y todo eso. Lo que no es loable es decir, a ver, oye, cuando tú ganas, las instituciones sí funcionan, y cuando pierdes, no. ¿Qué es lo que tenemos aquí en México con... Exactamente, que justo a eso iba. Con López Obrador y muchas otras el sistema electoral. Incluso con cada una de las sentencias del Tribunal Electoral, cuando les dan un triunfo, una sentencia a favor, el tribunal sí funciona, y cuando no es como funciona. Fraude, entonces, es como que... Ese es un discurso sumamente ridículo, infantil, inmaduro y de muy inmaduro. No saber perder, güey. Es como... Es bandolero. ¿Qué opinas tú? Digo, ya regresando aquí a nuestros lares, ¿qué opinión te merece el presidente de la República? Me parece una persona sumamente ignorante, me parece una persona sumamente incapaz de asumir una administración pública, incluso la federal. Es un hábil político, pero no en la parte loable de la palabra, sino en el sentido de él ha sabido... Mañosón, como viejo lobo. No, o sea, él ha sabido captar votos, y eso a mí no me parece un político hábil, o sea, un político popular que sepa tener sus bases electorales y ganarse a la gente, todo eso. A mí eso no me parece que es la habilidad de un político que deberíamos de destacar. O sea, no son concursos de popularidad, no deberían serlo las candidaturas de un servicio público. Y él supo hacer eso, supo polarizar y redituar todo ese costo político que tiene un gobierno en turno, y él lo capitalizó muy bien, y lo capitalizó con un voto visceral muy fuerte, que incluso pues trajo toda una... Pero es que fue eso, fue un voto visceral, fue un voto de castigo. Y está bien, y incluso cuando yo como priista o como un simpatizante priista, lo reconocemos, y, oye, sabíamos que si regresamos al poder en una administración pública federal, lo teníamos que hacer todo perfecto, o no íbamos a volver a ganar en un muy buen rato, o nunca. Y no fue así, en efecto, pues, se cometieron muchos errores, hubo muchos excesos, los mismos priistas no los reconocimos y no los combatimos bien y a tiempo, para hacer lo necesario, y fue un voto de castigo genuino, muy real, pero bueno, que nos ha costado mucho. Incluso muchos creíamos que teníamos el diseño institucional suficiente para este embate de todo este radicalismo de políticas públicas, de chispazos que iban a tener, que decíamos, bueno, es que no va a pasar todo eso. Y no, sí pasó. Sí sucedió. Sí nos sucedió, sí se llevaron las cámaras, están haciendo unas barbaridades legislativas impresionantes, están gastando el dinero en pendejadas, hay que decirlo. Muy tontas. Puras mamadas. Están direccionando muy bien el dinero a nuevamente una clientela electoral federal masiva. Sí, los programas los están haciendo clientelares para los servicios públicos federales. Hay personas que realmente están tratando de hacer muy bien su trabajo, que sí están tratando de apoyar, que no necesariamente son militantes de Morena. Algunos sí, que hay que reconocerlo, como en todas las administraciones y todos los partidos políticos hay personas muy buenas en todos los sentidos, no solamente en las cuestiones personales, sino buenas en el sentido profesional, que están aportando, que están tratando de hacer las cosas diferentes. Pero hay muchas personas que no. Entonces, llegaron también a repartir muchas cuotas
gente sin experiencia, con muchas ganas de ayudar, pero que no saben hacer las cosas. Muchas personas que rescataron su vida política, que había perdido y que se rescataron ahora con estas votaciones y volvieron a la luz política, y eran personas que ya tenían experiencias en 3, 5, 4 partidos políticos, que han metido a toda su familia en la política. O sea, vaya, la política que pues infelizmente la conocemos así en México, porque así es. ¿Tú crees, Hugo, que un servidor público debe ser un político y viceversa, un político debe ser un servidor público? ¿O no van de la mano? No, separado? No, o sea, ¿cómo ves este tema? Creo que hay justos medios en estas percepciones que hemos tenido, porque creo que la complejidad del Estado y su funcionamiento mismo sí han requerido de servidores públicos muy, muy técnicos, con una experiencia académica y profesional muy, muy sólida, que no dependa de estos vaivenes políticos, que evidentemente un buen servidor público sí tiene un cierto tacto político que tiene que desarrollar en ese sentido, pero que no necesariamente tiene que estar dedicado a la popularidad o a estas formas. Pero infelizmente está condicionado de cierta manera, sí. Pero hay muchas áreas que no. Entonces hay muchas áreas que tu chamba de oficina, de tu administración, tu secretaría, no tienes nada que estar haciendo como buen político, ni haciendo favores, ni quedando bien con la gente. Es tu chamba y ya. Entonces no necesariamente. O sea, yo siento que porque infelizmente en México el servicio público está condicionado a una carrera política. Y digo una carrera política y entrecomillo porque, sí, ¿sabes? ¿Qué sucede cuando no se metes al... O sea, y lo hablábamos hace ratito antes de entrar en micrófonos, lo hablábamos hace ratito de que hay puestos o hay... Pues sí, puestos, hay ubicaciones clave que debería ser a lo mejor un perfil técnico, otro que debería ser un perfil administrativo, otro que debería ser un... ¿Sabes? Y luego metes a un diseñador gráfico en un perfil técnico nomás porque te ayudó en campaña, porque fue tu cuate. O sea, es ese tipo de selecciones del equipo de trabajo, del gabinete, a mí se me hacen una reverenda mamada, porque no estás poniendo la gente que se necesita en esos puestos. Incluso las mismas cuotas, mira, yo estoy totalmente a favor de la compensación de género en las políticas públicas del Estado. Por ejemplo, estoy a favor de los concursos de juezas y magistradas para solo mujeres, para ir compensando esta transición histórica, sí. Que eventualmente lleguemos a un piso parejo en el que ahora sí, pues, seas hombre y mujer, tengan las mismas oportunidades, y quien pase el examen, adelante. Pero ciertamente tenemos un rezago histórico que tenemos que compensar y que tenemos que luchar para eso, y me parece loable que determinen estas cuotas de género en todos los aspectos del servicio público, en el judicial, en el electoral y en el administrativo. Que mucha gente piensa que es una mamada porque la cuota es una cuestión impuesta. Y lo es un mecanismo institucional del Estado para combatir ese atraso histórico que ha tenido el género femenino, para incorporarse plenamente a esos espacios de decisión. Ahora, lo que está mal hecho es que lo utilicen con personas no aptas, porque dentro de esas mismas cuotas hay personas muy aptas que no necesariamente a veces están dentro del partido, que las pueden traer de forma externa, pero que tienen muy buenos perfiles profesionales, y lo siguen utilizando como unas reparticiones de cuotas políticas muy, muy irresponsables. Y muy por dedazo, y muy por compadrazgo. Entonces dije, oye, pues es que no tenemos mujeres. No, pues a ver, no. En tu grupo político no hay una mujer a tus afines económicos que pueda llegar, pero hay muchas mujeres que pueden... Mira, infelizmente en México no es como, por ejemplo, en una secretaría, digamos, no sé, la Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría del Medio Ambiente, yo qué sé, no es como que encuentres ya sea un anuncio en internet, en el periódico, en LinkedIn, yo qué sé, se está buscando un perfil administrativo para formar parte de la Secretaría de lo que tú quieras, estatal o federal. Jamás lo vas a ver. O sea, no es como que tú llegues a la Secretaría del Campo y dejes tu currículum y esperes a que te... Jamás va a suceder. Se han desarrollado mucho los servicios civiles de carrera en las administraciones federales y estatales, también las municipales, pero tienen un cierto espectro de aplicación. O sea, no abarcan la totalidad de los espacios, la totalidad de las direcciones. Hay muchos espacios que por la misma lógica o el dinamismo político llegas y tú tienes que traer a tu gente, pero incluso dentro de esas mismas transiciones
pues sí puedes ir delineando ciertos perfiles para ciertos espacios. Exacto, pero y no repartirlos como cuotas políticas. Volvemos a lo mismo. O sea, digo, me queda claro y sí sabía yo que, por ejemplo, en el Poder Judicial sí hay este tipo de exámenes porque una cosa es ser capaz y otra cosa es estar capacitado. Entonces hay situaciones en las que yo no me puedo dar el lujo de esperarte a que aprendas. Yo sé que eres súper capaz y puedes aprender, y en esta curva de aprendizaje no sé cuánto tiempo exactamente me pueda tomar, pero yo no me puedo dar el lujo de esperarte porque tengo mucho trabajo acá. Entonces prefiero a alguien que más que sea capaz esté capacitado, y por eso planteo ciertos exámenes, ciertos filtros para yo saber que las cosas, porque aparte en un tema tan delicado como la procuración de justicia, tienes que ser un poquito más certero. Pero qué triste que, y lo comentaba yo también hace ratito, en otros países, yo tuve la oportunidad de vivir en Brasil un tiempo, y ahí hasta para ser, no sé, maestro de primaria, para ser administrador en X o Y empresa pública o privada, es mediante concurso. Es decir, ahí sí entra un poquito, a ver, no tanto la meritocracia, porque pueden incluir un chingo de factores bien diferentes, pero al menos sabes que las personas que están en puestos clave es una persona que es capaz y que aparte está capacitada para hacerlo. Tenemos que ir elevando los niveles de filtros y los requisitos para ocupar cualquier espacio en el servicio público. Eso es muy cierto. No solamente, incluso para los requisitos para ser electo, o sea, no puede, hasta no para ser candidato, man. No puede ser que el solo hecho de tener cierta edad sea suficiente para que tú puedas ser electo. O sea, ya es inverosímil que a estas alturas de nuestro desarrollo social, el que el solo leer y escribir y tener una determinada edad te quedas apto para desempeñar una responsabilidad tan grande, porque sí, estas responsabilidades creo que sí afectas, puedes apoyar a muchas personas, pero también puedes afectar a muchas personas, y no solamente que lo hagas mal, sino que incluso tratando de hacerlo bien y no lo hagas con el mejor desempeño posible, pues ya perdiste 3-6 años de un espacio que alguien sí pudo haber aprovechado para ayudar mejor a las personas. Hablamos, por ejemplo, de estas cuotas, por ejemplo, a veces de jóvenes. Ajá. A mí no me parece que una Secretaría de Juventud la tenga que desarrollar un joven necesariamente. No. Por ejemplo, me parece que cualquier persona con una buena educación y buena experiencia podrá llevar a cabo los intereses de los jóvenes en la Secretaría de la Juventud. Sí, claro. Entonces, necesitamos a un joven en la Secretaría. Que tampoco pasa nada si es un joven. O sea, no, pero bueno, vamos viendo. Una Secretaría de un Estado de la Juventud, y se lo das a un joven de 23 años. Ah, no, bueno, sí, también. A los 23 años tú ya puedes ser diputado federal. Sí. Pero si bien te va, no estás ni a la mitad de la carrera. Por ahí. Okay. Si bien te va, llevaste bien tus materias. Obviamente no estamos hablando de los genios que pueden llegar a tener un doctorado a los 20 años, sino del grueso de la población. Actualmente, si bien te va, no reprobaste ninguna de tus materias, te va perfectamente bien, tú llegas a tener tu carrera universitaria a los 23, 24 años, más o menos. La sola preparación académica, teórica, no has trabajado. Si bien te va, empezaste a trabajar la mitad de la carrera y más o menos empezaba a tener un poquito de herramienta. Yo no le soltaría la responsabilidad de una Secretaría de Estado a un chavito que no tiene ni 3 ni 4 años de haber tenido una experiencia laboral, ni siquiera en el ramo, en la administración pública, sí. Ahí, no, y que es un espectro totalmente distinto. Menos para ser diputado, o sea, yo estoy a favor de que ya debemos elevar esos requisitos incluso de edad, porque a los 21 años un chavito no tiene ni la menor idea, a veces ni sabe ni qué impuestos tiene que pagar ni cuándo. Es sí, cierto, no, es totalmente cierto. Hay universitarios que no saben, hasta que se incorporan realmente a su vida laboral, saben que tienen que pagar ISR. Oye, que justamente es una pregunta que yo te quería hacer, o sea, en estas generaciones, digo, tú y yo más bien estamos pues dentro de los millennials, ¿no? En esta generación de millennials y luego los centennials, o sea... ¿Qué somos nosotros, millennials o generación Z? No, nosotros somos millennials. Millennials, ¿no? Sí. Okay. Los millennials, pongamos, que es una generación que de alguna manera está y nos tocaron varias transiciones en muchos
muchas vertientes y muchos matices de la vida social, cotidiana, etcétera. Pero, ¿qué opinas de los millennials vinculándolo al tema político? ¿Cómo los ves? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo nos veo? Mira, creo que un aspecto muy pequeño de lo que somos los millennials, son personas que les interesa y que participan de lo que es la política o los procesos electorales. Realmente veo una gran irresponsabilidad de nuestra generación de inmiscuirse y participar de lleno en estos procesos que nos afectan a todos. Desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo en qué contexto histórico lo quieras ver o social, pues mi voto vale lo mismo que el voto de un cuate que se está ahí drogando cada 8 días o lo que sea. Entonces, voto es voto. Un voto es un voto. Entonces, pues tú por más que des un voto consciente, pues si hay otros 2 inconscientes, pues no importa, o sea, esos 2 votos van a ganar. Sí. Entonces, los veo un poquito desapegados a eso, ya hasta que van más o menos inmiscuyéndose más en la vida económica, es cuando les empieza a preocupar un poquito más. Pero, por ejemplo, de los 22 a los 28 años, yo vi a la mayoría de mi generación pues dándose la vida... O sea, con un desinterés muy marcado a cuestiones políticas, porque... Sí, claro. Y bueno, nunca lo había visto de esa manera, honestamente, pero tiene mucho sentido lo que dices. O sea, finalmente cuando llegas a una edad en donde, digo, no puedes ser económicamente activo desde muy joven, pero cuando ya, o sea, por ejemplo, nosotros los millennials, que hoy por hoy, o sea, si tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, eres millennial, sabes que pues ya te tienes que poner un poquito más las pilas, porque qué hueva que tengas 30 y sigas viviendo con tus papás. Si se puede, qué chido, porque bueno, influye un chingo de factores distintos, pero luego está ahí bien pegadito los centennials, que son la generación que nos precede. Pero, ¿qué sucede? Este choque que hay entre unos y otros, que a veces va muy de la mano, pero a veces son cosas totalmente distintas, como la manera de abordar las cosas, que en lo personal, y también lo platicábamos, y que es lo que te quería preguntar también a ti, en lo personal a mí, honestamente, me cagan estos correctitos y esta generación de cristal y de mazapán que se quieren ofender, o que quieren cancelarte por todo, pero ¿cómo te atreves a decir? A ver. Siento yo que si no lo decimos, y aparte, digo, ustedes saben, quienes escuchan el podcast saben, a mí normalmente no me gusta usar filtros cuando hablo, y la neta, esos correctitos chinguen a su madre, porque si no se hablan las cosas y si no se les pone el nombre que tienen y si no se les llama por su nombre, 1, no se van a humanizar las cosas, 2, no se van a poner sobre la mesa, y 3, pues entonces, ¿cuándo lo vamos a hablar? Porque escondiéndonos en esta excusa de lo políticamente correcto y no hay que... Es que, no sé, ojo, yo no estoy diciendo que lo hagan, pero hay veces que no tienes que ser necesariamente políticamente correcto para demostrar un punto, o para mínimo visibilizarlo y tratarlo. Creo que su activismo social, y ni siquiera a veces social, es un activismo de redes sociales. Es un activismo de sofá, güey. Es un activismo de sofá y muy mal encaminado y muy mal direccionado, o sea, que se van por lo que menos influye. Ahora, por ejemplo, ciertamente nuestra generación, y menos las que vienen abajo de nosotros, tuvimos una necesidad de ser activistas políticos plenos. No nos tocaron unos enfrentamientos sociales tan fuertes como las que le llegaron a tocar a nuestros papás, hacer esa transición política de los 60, 70 años para llegar a tener una democracia medianamente desarrollada en los 90s y 2000. Pero trabajaban con las herramientas que en su momento que nos abocáramos. Tampoco ya no nos tocaba una dictadura militar que nos arrojara a la calle a luchar por derechos, o no nos tocó tampoco, no sé, no tenemos esa cultura de activismo social responsable como lo podía tener Europa o Estados Unidos. En Estados Unidos hay chavitos desde los 17 años hasta los 25 con una gran participación en todos los procesos ciudadanos, las votaciones, en qué pasa en su comunidad y todo eso. Salen a la calle. No, aquí dejamos que salieran a la calle los revoltosos, que eran los de izquierda, y utilizaron la protesta social para todo y para
protestar por todo y a veces sin razón. O sea, de hecho, todo por lo que votaban en contra, ahorita lo están haciendo ellos. Sí. O sea, todas las iniciativas por las que votaban a ultranza en contra en las legislaturas pasadas, ahora lo están votando a favor. ¿Por qué no hay ya protestas masivas en la calle de muchas cuestiones? Bueno, porque no es un tipo de segmento social que estuviera acostumbrado a salir a la calle a pedirlo de esa forma. Pero pues, que no estemos en la calle, pues no significa que no podamos... Y que no estemos en descontento. En efecto, no somos el tipo de electorado, por ejemplo, la clase media mexicana, que salga a la calle a protestar masivamente cada 8 días contra algo. Habrá momentos, fechas simbólicas, lo que sea, o eventos que te arrojan a la calle, como pasó hace años con la marcha contra la inseguridad, y ciertas cuestiones. Pero fuera de eso, las protestas y las marchas que veíamos antes eran pues de ciertos grupos sociales muy 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 reducidos, pero en sí la cultura general no lo hace, los chavos no lo hacemos. La protesta hacia las autoridades siempre, evidentemente siempre es, no porque no estemos de acuerdo con su ideología política, es porque no se están haciendo las cosas bien y a todas luces no se están haciendo bien. O sea, no es nada más que yo no esté de acuerdo con que, no sé, con que hayan cancelado el aeropuerto, la construcción del aeropuerto. Es como que qué estupidez, porque estás tirando a la basura miles de millones de pesos. O sea, literal estás tirando a la basura. Y en una protesta, no se trata de ellos contra nosotros. O sea, porque creo yo que nadie queremos que le vaya mal al presidente. O sea, güey, yo no quiero que le vaya mal al presidente, porque si le va mal al presidente, le va mal a México. Al contrario, ojalá que le vaya bien. Boca, exacto. A mí cállame el hocico y demuéstrame que estás haciendo las cosas bien. Porque hoy en día realmente, esto es muy real, y al menos yo lo pienso así, es un punto de vista muy personal. El que defiende ese tipo de estupideces, pues no sé quién es más estúpido, el que las hizo o el que las defiende. Porque si hay situaciones que, insisto, a todas luces están mal hechas. Y si alguien sale a protestar para compartir su punto de vista, esto no es pro presidente y contra presidente. O sea, los que están en pro y en contra es, pues güey, es que nos afecta a todos, cabrón. Las decisiones de una persona nos terminan afectando a todos, porque él no nomás gobierna para los que votaron por él. Digo, lo del aeropuerto fue como algo muy, muy, muy trascendental económicamente, que no se hizo nada, no se descubrió, no se abrió ni un solo expediente, solo se pagó por algo que no se hizo. Ajá, o sea, se pagaron los contratos, se pagaron las penalizaciones. Se navegó con una bandera de, no, es que este pedo, y luego no había nada. En específico, yo creo que más de la mitad del país, incluso los que votaron por López Obrador, dijeron, o sea, tenían su perspectiva de, oye, pues ya está la obra, termínala, y tiene estos beneficios, y se paga relativamente sola, muchas cuestiones. Pasó pero no por el avión, güey. Pero no, y no por eso salimos a la calle a protestar. Digo, no tenemos esa cultura desarrollada de protestar por ese tipo de cuestiones. Nuestra cultura de protesta en ese sentido es muy restringida. Bueno, pues yo voy a votar en 3 años y ya. ¿Sabes qué siento que fue lo que pasó? Que este viejito que nos gobierna hoy en día en México abrió tanto el hocico en campaña que cuando ganó ya no sabía ni qué hacer. O sea, voy a vender el avión. O sea, por ejemplo, para mucha gente que quizá no lo sepa, o sea, no es como que decir voy a vender el avión, porque de entrada el avión no se puede vender porque ni siquiera es de él todavía. O sea, se estaba pagando un crédito, o sea, todavía estaban pagando el avión. Aparte, no es como decir, porque se está pagando con recurso público, nada más voy a decirlo. O sea, es un proceso muy complejo que te tienen que aprobar las cámaras, qué vas a hacer, dónde va a ingresar el dinero, etcétera, etcétera. Y era una decisión transaccional, o sea, que le iba a beneficiar incluso a él y al que viniera. Sí, o sea no es... La compra del avión, en ese momento, porque el avión lo hizo, el trato lo hizo Felipe Calderón. Pero a él él ni siquiera le tocó estrenarlo, les tocó estrenarlo como 3 años después a Peña Nieto. Pero fíjate este dato. Esa decisión eventualmente le toca a alguien. Sí. O sea, le tocó en esa administración. No quiere decir que él haya decidido comprarlo eso. Esa renovación de ese avión, por lo que yo tengo entendido, fue un requerimiento del Estado Mayor Presidencial. Sí, porque el José María Morelos ya estaba bien viejito, ya no pelaba. Entonces, son compras que se hacen pensando en los próximos 30, 40 años. Totalmente. De servicio de ese avión. Y el José María Morelos creo que tenía volando desde el 76, güey. Y que no sabes a qué gobierno le va a tocar estrenarlo, disfrutarlo. O sea, son compras o requerimientos que se hacen. Pues, evidentemente, si tú comparas lo que yo gano con lo que cuesta un avión, pues sí se me hace mucho dinero gastado en un avión. Y luego si lo comparas con otro tipo de gastos, pues sí es mucho dinero, pero es un avión. Hablando de gastos y de las estupideces,
la estupidez que quiere hacer, y perdónenme, pero es que a mí se me hace una reverenda estupidez lo que quiere hacer el presidente de someter a consulta popular si enjuicia a expresidentes o no. A ver, cabrón, no necesitas una consulta para hacer ejercer la ley. ¿Tienes pruebas? Actúa en consecuencia. Y ojo, esa consulta popular, sí, bueno, esa consulta que quiere hacer para enjuiciar o no a los expresidentes cuesta, creo, 4 veces más de lo que costó el avión. O sea, te vas a gastar un puto dineral en un pinche berrinchito idiota. Esa es una obviedad. Esa es una obviedad. Ni siquiera tienes que ser abogado para conocer, o sea, para darte cuenta de la obviedad de lo que exacto, lo que implica eso. No mames. Lo que sí es la mediocridad de los legisladores, incluso que impulsaron esta consulta, la validez, la calificación, todo. Son políticos mediocres, deslenables. O sea, a modo, güey, y están a modo ni siquiera los actores políticos relevantes de Morena, que son abogados, se pronuncian en contra. O sea, el propio consejero jurídico que no le pueda decir al presidente: disculpe, señor, estoy con usted, pero esto es una pendejada. Mal, ajá, o sea, no le van pero el pedo, güey, que hoy en día se hace lo que el viejito santo ordena y manda. Y de lo que tengo conocimiento, y nadie le repara, o sea, ha habido varios que ya le han reparado, que le han renegado y que están haciendo también visible lo que está sucediendo. O sea, está Porfirio Muñoz Ledo, ya hay muchísima gente que se ha bajado del barco que dice, Nel, güey. Y muchos que nos quejamos, pero somos oposición de closet. Oiga, mucho del ciudadano mexicano ahorita es oposición de closet. O sea, sí me quejo, pero yo en mi casa y al rato nos vemos en las urnas. Y creo que sí debemos mostrar este activismo político, o sea, incluso sí, a veces hasta en redes sociales, que sabemos que también puede ser un activismo de sofá, yo lo sé, pero que se demuestre esta participación ciudadana de... No solo de quejarte, sino de que estás activo en el debate. De ser proactivo en el sí, señalar, en el activismo, justamente. Y quejarte, todo eso. En Zacatecas, por ejemplo, lo que tenemos es que tienes un pariente, un amigo o un conocido que está acá y acá y acá. Entonces nunca puedes decir nada porque luego quedas mal con alguien. Ajá. Entonces todos están así como... no quiere raspar muebles, ¿no? No, y menos como... Pero público no, pero en las reuniones privadas sí decimos, este güey es un corrupto, este güey es un inepto, este güey es algo, pero en público es, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy cordiales, todo eso. Estoy a la orden, amigos. Es una política muy hipócrita, tanto de los ciudadanos para allá y de los políticos para acá. Es que la política per se es hipócrita. O sea, dicen que la política es el arte de comer mierda sin hacer gestos. Porque realmente es un tema... Pero creo que sigue habiendo personas y muchos grupos que siguen haciendo las cosas bien, que participan, que realmente están... tienen esa vocación de servicio, que lo hacen bien, pero francamente creo que sí son los menos. O sea, hay que enriquecer todo eso, esa experiencia, ese servicio. Los menos de ciertos grupos. Luego también tengo esta teoría de que somos más los buenos que los malos. Totalmente, claro. Es decir, evidentemente suena más en un periódico o en las noticias el funcionario que se robó algo que los miles de servidores públicos que hicieron bien su chamba. Ajá, que es... Entonces, también es eso, pero ni más, es costo político. Sí. Son costos políticos que y aparte aplica para muchísimas cosas. Luego no se ve lo bueno, sino nada más lo malo. Y puedes hacer 10 acciones buenas y esa es una... O sea, cometiste un pequeño error y es el que te van a señalar y es por el que te van a perseguir incluso. Si hay 22,000 sentencias de amparo al mes en el país... No, esas 22,000 no salen en el periódico de qué se resolvió, qué se hizo, qué se solucionó, qué realmente trabajo representa esa sentencia. Pero si hay una sentencia excesiva de un juez que liberó a alguien de forma notoriamente negligencia, entonces los jueces son corruptos, no, espérate, es como, yo no comparto el discurso del ministro Saldívar en el sentido de vamos a estar combatiendo la corrupción y el nepotismo que existe en el Poder Judicial, como si eso fuera lo que imperara en todo y en la mayoría del Poder Judicial. No, es cierto que existen excesos, que hay mecanismos que se pueden mejorar para mejorar la integración al servicio del Poder Judicial Federal, pero no es lo que distingue al Poder Judicial Federal. De hecho, es una de las instituciones más respetables que ha trabajado mucho más por crear esa independencia profesional
y ese desarrollo de oposición, por ejemplo, de exámenes de oposición para integrarse al servicio del Poder Judicial, que no es lo más. O sea, sí lo tienes que combatir, pero no es como que esa sea la regla y lo que más impera. No, y finalmente y los jueces corruptos son los más. Son opiniones no, subjetivas claro que luego o a veces o hasta te benefician o te perjudican, porque, no sé, Arturo Saldívar en la investidura que tiene, si hace una declaración, quienes escuchan esa declaración va a pensar que pues, es homogénea para los que están en su línea, o al menos de una manera lateral, ¿no? Pareja, van a decir, pues es que todos son iguales. Y no necesariamente, porque termina siendo una interpretación subjetiva, y los que estén a su par o a nivel de él podrán o no estar de acuerdo con él. El tema es qué dices, cómo lo dices y por qué lo dices. O sea, pues evidentemente Arturo Saldívar tiene una lupa y un foco mucho más grande que otros de su misma jerarquía, por así decirlo, y la opinión pública se va a regir por lo que Arturo Saldívar comentó, etcétera. Y lo que no necesariamente corresponde a la realidad, o sí o no. O sea, la lectura se vuelve un tanto delicada. Y a mí la lectura que me da es como que, a ver, yo llegué a limpiar el Poder Judicial que estaba lleno de jueces y magistrados corruptos y no, espérate, sí hay jueces y magistrados corruptos. Pinche balazo en el pie que se está poniendo, porque de ahí vienes, mano. Y pues no tanto, porque él no llegó por concurso ni carrera judicial, era un constitucionalista externo y llegó, o sea, pues las cosas de la vida. Pero es diferente cómo planteas ese discurso y ese embate a la corrupción, decir, vamos a combatir la corrupción del Poder Judicial, a problematizarlo y decir, vamos a combatir a ciertos jueces o magistrados corruptos, porque no es la mayoría. Ya se subió a la misma línea discursiva que manejan desde allá, o sea, ya le marcaron línea, más bien. Y además eso, y cuando empezó así, todo el mundo dijo, pues ya valió madre, porque entonces ya perdimos también el Poder Judicial, ¿o qué pedo? Y es eso también, nunca se había tenido un presidente de la Suprema Corte tan participativo políticamente. Okay. Entonces habían ellos, los anteriores ministros, presidentes de diferentes corrientes y con diferentes líneas de trabajo, habían sido más moderados precisamente para cuidar esta independencia, esta visibilidad, y no querían ser tan sí, no se querían inmiscuir tanto. Ajá. En ese sentido, podrías haberlo hecho de forma institucional, real, sin esta parte discursiva pública y sin exhibir, no es que, oye, nos estás exhibiendo la corrupción que sí existe, no, claro que la debemos evidenciar, pero con su justa dimensión, porque totalmente. A mí me parece que a lo largo de lo que he trabajado en el Poder Judicial Federal es que la mayoría de las personas que integramos ese órgano del Estado son personas no corruptas. Que como en todos los casos privados hay lo que más suena es la corrupción y los casos malos, pero no es así. Entonces, por ejemplo, volviendo un poquito a lo de los millennials, nos hace un poquito más de responsabilidad. Luego, desde muy temprana edad, desde que tenemos la capacidad de votar, tenemos que inmiscuirnos en las cosas públicas, de muchos sentidos. Si no encabezas un proyecto, pues bueno, apoya a aquel que sí te parece, o al menos peor, o lo que sea. Pero sí tenemos que tener una mayor participación. Justo y eso, responsabilidad. Hugo, ya para ir cerrando, platícame, ¿qué te gustaría ver a ti o cómo te gustaría que se desarrollara el proceso electoral el año que entra? ¿O qué hace falta? O, así como ya para concluir, como el año que entra tenemos esta jornada electoral amplísima en todo el país, o algún consejo, algún comentario que quieras hacer alusivo a eso. Pues quisiera ver muy buenos candidatos, quisiera ver que hayan entendido la cachetada que dieron hace 2 años. La ciudadanía. No es precisamente este grupo de los electores o la base social, por ejemplo, de Morena. Creo que la ciudadanía dio una gran cachetada al sistema político mexicano, al establishment mexicano, de decir, oye, pues también nos podemos ahorcar todos. Sí, claro. En ese sentido es que hayan aprendido esa responsabilidad de elegir bien a los candidatos, que
hasta por cuestión de estrategia política, no distribuyen las candidaturas por cuotas meramente políticas y de sí, por cumplir con popularidad electoral. Creo que hasta previendo perder hay que perder bien con buenos candidatos. Totalmente. Claro. O sea, es una madurez política grande que puede llegar a tener alguien, decir, oye, yo perdí con este candidato, pero este candidato es doctor en economía y tiene esta experiencia y es una persona honorable. Y hasta perder con dignidad, ¿no? Saber perder. A perder con el cuate que, pues es que era presidente de la junta de los tianguistas y tenía muchos votos, y, o sea... Que es bien común ese pedo. Muy súper común. Entonces, quisiera ver de todos los partidos políticos buenas opciones para poder votar. Por ejemplo, una parte muy muy responsable que puede tener incluso el mismo militante de algún partido político es: no vas a votar ultranza por los políticos de tu partido, o sea, tienes una responsabilidad social. No necesariamente el candidato de tu partido político al cual perteneces o apoyas es el mejor. Sí, claro. Yo, siendo priista, he votado por candidatos de otros partidos políticos, porque más allá del interés personal que pudiera haber llegado a tener, que nunca lo he tenido porque nunca me he beneficiado, me he buscado beneficiarme de algún proceso electoral en el sentido de forma directa, creo que tenemos una responsabilidad social del escoger al mejor y que poco a poco nos vayamos despegando de esta cultura del menos peor. ¿Cuál es el menos peor por el cual voy a votar? Sino ir depurando los procesos para elegir. Ahora sí, oye, mira, tengo 3 muy buenos candidatos, pero bueno, este es el mejor de ellos. Totalmente. Sí, porque aparte, híjole, es que es una serie de factores que lo pudieran hacer a veces un poquito más complejo, ¿no? Digo, el sistema electoral que tenemos no es que sea malo, pero siento yo que pudiera mejorar, a lo mejor tomar ciertos ejemplos. No sé, en Argentina utilizan la segunda vuelta, ¿no? O sea, cositas así que entonces son filtros que hacen mejor el proceso y que el resultado sea... O sea, porque no hace falta que tengamos 40 candidatos. O sea, no es cantidad, es mejor calidad, exacto. Que mejoren la narrativa, que mejoren el debate, pero con un debate propositivo. El dinamismo de las campañas, de esos mítines de colonia que hacen y te paras 2 horas a decir un speech. O sea, creo que hay que cambiar muchas cosas. Es muy difícil desarraigar esto de la cultura del político mexicano. Espero que poco a poco lo empiecen a hacer, que haya personas que lo hagan, que tienen una mejor forma de hacer política. Es muy necesaria. Me encantaría que Zacatecas tuviera muy muy buenas opciones, que aglutinaran buenos equipos de trabajo, que presentaran propuestas muy coherentes, sólidas, en sus respectivas áreas de interés. Luego tenemos lo que te platicaba hace rato, tenemos a diputados que prometen canchas de fútbol o atención hospitalaria y cosas que no les corresponden a sus facultades. Esa no es tu chamba, hermano, o sea, sí, tu chamba es estar allá en tu tribuna, en tu curul, en la legislación, justamente legislando y darle chance. O sea, a ver, pues tu chamba es sí ver qué onda con, no sé, el presupuesto, la repartición, de qué va, cuánto para acá, cuánto para allá, para que justamente este tipo de cosas se puedan palpar, ¿no? Pero no es tu chamba ir a prometerles una cancha y mejorarles un hospital y la chingada, porque esa, pues meramente es una narrativa populista que lo único que quieres es endulzarles el oído para que voten por ti. Y pues no, creo que justamente de eso es de lo que estamos hasta la madre, de estos políticos. Quisiera ver campañas políticas muy austeras, pero con mucha creatividad. Si no eliminamos este mecanismo o este dinamismo en el sentido del yo le tengo que meter a la campaña para poder ganar, para poder posicionarme algo, nunca vamos a poder desarrollar por completo la corrupción. Porque, como tú lo decías, pues si yo le tengo que meter 4 o 5 millones a mi campaña, aparte de lo que me da el INE, y mi sueldo es de 60,000 pesos, ¿de dónde voy a sacar los otros 3 millones extras que le metí? Sí. Pues los van a sacar de algún lado. Sí, tienen que salir o pagar compromiso, lo que sea. Entonces, también si no eliminamos ese mecanismo de participación de los candidatos, pues nunca les vamos a quitar el incentivo de tener que tener otras entradas de dinero por otros lados. Eso también, o sea,
buscar candidatos, uno, preparados, con experiencia política propia, no que te haya puesto el hermano en tres elecciones, o que sí sabes. Sí, ya está. Oye, Hugo, el día de mañana, ¿tú te ves como político? Se cree servidor público, pero el día de mañana te ves como un político o litigando, iba a decir, ejerciendo la profesión de la política. Sí, siempre he tenido desde muy chico la visión de participar, pero hay que participar de forma responsable. Claro. Y medir si puedes o no participar, porque una cosa es que quieras y otra es como que tengas que hacerlo, ¿sabes? Sí. O que puedas hacerlo, Sí, como, o sea, si no se me dan las condiciones. El si que no, puedas hacerlo no significa que tengas que hacerlo. Claro. Entonces, yo me planteé algo muy cierto desde que empecé mi vida académica en la universidad, es decir, voy a buscar o lograr tener una independencia profesional y económica de la política para que en el momento en que decida participar en un proyecto político propio pueda hacerlo genuinamente, con mi propia ideología, sin pelos en la lengua, sin la cola entre las patas, sin compromisos. Aparte te gusta, ¿no? O sea, me gusta muchísimo, pero también me gusta mucho la carrera judicial. Es algo muy padre que he disfrutado mucho. Si las condiciones también se dan, en algunos años empezaré a participar en los exámenes para poder crecer y, no sé, ser juez federal, ¿no? Pero ciertamente esta parte de la política, el servicio público, también me ha gustado mucho, sobre todo en la área legislativa. He tratado de tener alguna experiencia directamente en las cámaras para, pues, precisamente defender esta cuestión que yo peleo tanto de la experiencia. Claro. Para que llegado el momento sí poder participar de forma directa, pero sin ningún compromiso y si no se llegan a dar las cosas, tener las puertas abiertas en otros lados para poder sobrevivir. Claro. Porque es lo que hablábamos, si tú dependes económicamente de la política, en tu economía familiar básica, pues difícilmente puedes excluirte de ciertos compromisos, de ciertos posicionamientos, de depender cada 3 o 6 años de qué va a pasar con tu vida. Entonces, no tienes ese background que te... Entonces eso te ata mucho. De hecho, por eso me sorprendo de personas que sí tienen esa independencia económica suficiente para poder hacer bien las cosas y que sigan... Y siguen con una línea de... Que sigan tibios, que sigan midiendo los costos político-electorales. Es como, a ver, intenta hacer las cosas bien. Y si la gente no las valora, pues bueno, es tu rollo. Y si no, pues sobrevives con tu negocio, lo que sea, pues ya no dependes de eso. Lo cual no sucede cuando, pues, sí, tu lana y todo tu panorama profesional depende de eso. Entonces creo que sí atas mucho a las personas en ese sentido. Me gustaría participar, pero ya habiendo creado esta independencia. Vamos poco a poco creándola. Y si no, participando. Eso es muy importante que me decías. Tú te ves como político. Es una... Noam Chomsky siempre ha defendido la filosofía del lenguaje, que es muy importante. Creo que internalizar que todos somos políticos es fundamental. No, es que la política la hacemos en una sociedad todo el día. Entonces, si tú solamente utilizas la palabra político para referirte al diputado, al gobernador, todo eso, como que tú también excluyes un poquito la responsabilidad que tú tienes en ese sistema. Totalmente. Entonces creo que todos nos debemos asumir como políticos en ese sentido. No solamente los que buscan el puesto nada más, o los que trabajan en el servicio público, sino todos, incluso los de la iniciativa privada. El que nos interese la cosa pública, eso nos hace políticos. Claro. Entonces también es una parte importante del lenguaje ciudadano de cómo, oye, espérame, todos somos parte de... No, y la política la hacemos todos los días en la casa, en la tiendita, todo el tiempo estamos haciendo política, solamente si soy político, siempre he sido político. Ahora, si me gustaría participar en un proceso electoral para un puesto de elección. De elección popular. Sí, también. Y no necesariamente, y también me gustaría participar en el servicio público, no de elección, sino hay ciertas áreas que me gustaría participar en el Estado, que son muchas. La Procuración de Justicia, claro. En las legislaturas me gusta mucho. O sea, quiero desarrollar la experiencia para aportar bien algo a esas áreas. Y por ejemplo, llegar y tener una curva de aprendizaje normal, genuina, como cualquier otro trabajo,
pero no totalmente nuevas, ¿sabes? Que llegan a... Como esta frase descontextualizada de Luis Videgaray del vengo a aprender, que lo dijo también claro, él como muy... Sí. No, y la sacaron de contexto. Muy de bote pronto, pero es real. Sí. O sea, nadie tiene la experiencia de ser secretario de Estado antes. O sea, es muy raro, ¿no? Que puedas llegar a tener como... Sí, mire, he sido secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado, en el anterior. No, y justo es desde esta curva de aprendizaje que es normal y natural en todo puesto. Ahí, por ejemplo, creo que si tienes, en la cuestión de la Secretaría de Estado, tienes ciertas herramientas profesionales que te ayudan a llevar la administración de una secretaría sin que necesariamente tengas que tener un conocimiento especializado en el rubro de esa secretaría. Por ejemplo, pues no tienes que ser ingeniero de aguas para llevar la administración de Conagua, que es una parte diferente, que sí tienes que tener una noción de muchas cuestiones, pero bueno, te da para perfiles más amplios. Pero sí es genuino decir, vengo a aprender, pero no todo. Sí, y se vale porque pues uno tampoco es todólogo y no puedes tener el conocimiento de absolutamente todo. Puedes tener mucha experiencia en la administración, gestión pública, etcétera, pero de ahí a que sepas, o sea, y en esta curva de aprendizaje que muchas veces no necesariamente tiene que ver con tu trabajo per se, sino a veces con tu equipo de trabajo, aprenderlos a conocerlos, cómo se trabaja, con quién puedes confiar, con quién puedes contar, con quién no, etcétera. Eso, todo es aprendizaje y todo se vale. Pero bueno, algo que quieras agregar, ¿dónde te podemos encontrar? Si tienes redes sociales o si alguien se pusiera ahí, si quisiera poner en contacto contigo. Contigo, más bien en las futuras charlas ahí que tengamos. Toda mi vida pública es muy tenue, no participo mucho. Bueno, por ejemplo, suelo publicar mucho en mis opiniones. No, y que está súper bien, realmente. Por ejemplo, yo no voy a los muros de otras personas a publicar, yo publico. Sí, no eres de los que ajá, o sea, veces que alguien publica pero ¿cómo te atreves? No, qué huevo. No me peleo, o sea, yo publico mi idea y ya. Exacto, y que aparte de eso se trata, ¿no? Pues es una red social para compartir y para compartirnos. Entonces, el lenguaje que utilizo incluso pues tiene que también ver con mi situación política actual. O sea, yo tengo la libertad y la oportunidad política de ser políticamente incorrecto hasta con el léxico y lenguaje que utilizo. Claro, sí. ¿Por qué no? Cuando esté en otra situación, pues no sé, a lo mejor cambio sin ser como hipócrita o falso de que ¿por qué antes así? Pero seguir siendo tú, ¿no? Porque como político responsable o como tienes que conocer dónde estás parado para hablar. O sea, por ejemplo, si yo fuera presidente de la República, pues no voy a hablar como candidato. O sea, Sí, saber dónde estás parado para saber cómo hablar, de qué hablar, también eso. Sí, y tener un punto medio entre lo políticamente correcto y lo excesivamente políticamente correcto, porque a veces también en esas cuestiones he notado que los políticos se han vuelto muy tibios en muchas cuestiones. O sea, que no dicen lo que tienen que decir con nombre y apellido cuando lo tienen que decir. Sí. Pero bueno, contigo muchas charlas. De hecho, hablamos mucho de todo y de poco, porque tenemos mucho de qué hablar, tenemos muchos temas. Sí, no, hombre, si por nosotros fuera aquí nos quedamos toda la tarde, pero bueno, pues en otras ocasiones ya centraremos más los temas. No, hombre, y te lo digo a ti, se lo digo a todos, los micrófonos de La Cacerola siempre están abiertos para este tipo de charlas, porque están muy padres. Son espacios muy padres, por ejemplo, lo que han creado Radio Amco y todos estos espacios de micro espacios de opinión diferentes, que cuando van creciendo está increíble, porque son muy independientes, no tienen una línea editorial, no tienen compromisos. No tienen esa línea marcada. Entonces está muy padre, y cuando lo sigues desarrollando y si logran crecer y enriquecer a todo este sistema de medios de comunicación, pues, se vuelven espacios increíbles. Sí, que la gente los valore, les dé seguimiento. Pues eso, es un punto de opinión más, de fuente de información más que debemos de allegarnos y apoyarnos. Y que no necesariamente tenemos la verdad absoluta, ¿eh? Aquí venimos a compartir opiniones, a ver si podemos conjugar las opiniones y nada más. No queremos ni imponerles absolutamente nada, ni mucho menos, porque sabemos que no tenemos la verdad absoluta. Muy por el contrario, compartimos lo que nosotros pensamos. Si alguien comparte esa opinión, qué bueno, y si no la comparten, también qué bueno, porque no necesitamos compartir absolutamente todo. Bienvenidos los debates racionales, álgidos, por ejemplo,
compartimos muchas cuestiones de ideología y todo eso, y no va a haber muchas fricciones, muchos temas, pero estaría padre que traer a personas con toda la intención de tener un punto de vista en contra de determinado tema. Sí, de confrontar las ideas como tal. Siempre hay un cambio en el discurso y en la narrativa, en la argumentación, incluso el mismo tema, que hace a alguno de los dos participantes crecer en algún punto, ceder. Cuando es racional la plática. No, mira, yo tengo la idea y yo siempre digo que nadie sobrevive a una buena conversación. Porque cuando confrontas dos ideas opuestas, antagónicas, las confrontas, es tesis, antítesis, para hacer una síntesis. Y si realmente fue una muy buena conversación, tienes que reconstruir ciertas ideas, es decir, te tienes que morir, man. Entonces yo sí soy de la idea de que nadie sobrevive a una buena conversación, porque es justo eso, no sales ileso de una conversación así. Sí, y está padre que tengas un público que quiera, que no sea solo receptivo, sino que tú invites, que participe de estos temas, a veces muy públicos, a veces cuestiones muy trilladas, o banales, y que tengas ese enriquecimiento de tu espacio. Está muy padre. Muchas felicidades. Muchas gracias. Esperamos que todos como comunidad nos sigamos apoyando en este sentido, porque a veces puedo llegar a ver que a un meme tonto una persona tiene, no sé, 300 likes, y luego estos espacios de opinión a veces solamente son los amigos, ni los pelan. El like de mi mamá y mi tía, güey, ahí nomás. Sí, no manches, pues cómo crees que hicieron otros espacios públicos, crear de comunidad, parten de comunidad chica, o sea, es eso. Luego ya tienen esos booms de muchas cuestiones, de que lo vas construyendo, van creciendo, y está padre, y más cuando tocas temas de tu comunidad, sociales. Porque son temas que nos interesan a todos, ¿no? Y es de una manera genuina, como tú lo decías, no con este formato cuadrado y una línea editorial. No, hombre, aquí ustedes saben que en La Cacerola venimos a decir todo lo que todo mundo piensa pero nadie comenta, o lo que todo mundo comenta pero nadie piensa realmente. Entonces, pues nada, Hugo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por el cafecito y por haberme recibido aquí en tu depa. Está increíble. La vista está impresionante. De hecho, se las voy a mostrar. Les voy a poner aquí en pantalla qué vista impresionante tiene para presumírsela. La neta, se ve muy cool la ciudad. Y pues nada, muchas gracias, Hugo, nuevamente. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de La Cacerola. Síganlo mucho. Huevo, redes sociales, estamos en todos lados: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados como La Cacerola Podcast. Recuerden quererse un chingo, pero cuidarse un poquito más. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. Hasta luego.